Voy a intentar ser breve, pero antes de abocarme al tema del presupuesto me gustaría aclararle al legislador García Elorrio que si China es de izquierda, yo me hago monja, porque la verdad esa dictadura tiene más de capitalista e imperialista que de izquierda. En fin, desde ya, y creo que nadie se va a sorprender, en este recinto adelanto mi voto en contra, tanto a la ley de presupuesto presentada por el gobernador de la Sota como a las dos leyes que lo acompañan. En primer lugar, por una crítica metodológica que repercute directamente en el contenido y que tiene que ver con en cómo ha llegado este presupuesto acá al recinto. Estamos ante un presupuesto que se ha elaborado sin ningún tipo de consulta previa, sin ninguna instancia de participación democrática de los trabajadores, de los actores de la comunidad, para establecer cuáles son las necesidades sociales prioritarias. Este presupuesto relega esas necesidades y por eso voto en contra. Y además, por lo que ya se ha expresado, porque por el hecho de que lo que tenemos acá es un dibujo que cada vez más se aleja de lo que después efectivamente se ejecuta. La ley de presupuesto es el plan de gobierno donde se muestran cuáles son sus prioridades, de dónde se sacan los fondos, de dónde se sacan los recursos, en qué se invierte, en qué se gasta, es decir, muestra claramente cuáles son los intereses económicos y sociales que se protegen y cuáles no. El gobierno provincial constantemente se queja de que el gobierno nacional los discrimina, ya sea en el reparto de ATN, ya sea en el cumplimiento de obras, ya sea en el no refinanciamiento de la deuda, y que por eso el próximo gobernador Schiaretti se ve imposibilitado de anular, a pesar de que en campaña electoral prometió otra cosa, de anular la tasa vial y de derogar la ley 10.078 de diferimiento a los jubilados. Pero esto es una verdad a medias. En primer lugar, porque la provincia perfectamente podría tomar medidas más enérgicas frente a la nación, pero sobre todo porque podrían cambiar la actual inequidad fiscal, gravando más a lo que más tienen. ¿Por qué no suben el impuesto al juego, que es la actividad más improductiva? ¿Por qué no se grava la compraventa de acciones, que es especulativa, o la renta financiera? ¿Por qué no se sacan las exenciones millonarias a los call centers, a las automotrices y demás multinacionales y empresas? La excusa es que de esa manera se protegen las fuentes de trabajo, pero esto no es así, porque las suspensiones, los despidos siguen a la orden del día. Los capitalistas siempre priorizan sus bolsillos y no el de los trabajadores, y esto ha quedado demostrado una vez más con el reciente conflicto de Minetti que hemos tratado en este recinto. Este presupuesto mantiene esas exenciones fiscales que suman 1.793 millones, que es lo que está establecido como gasto tributario. En este sentido también quisiera aclarar, porque es algo que es una propuesta que estuvo dando vueltas, que incluso ayer se mencionó en relación a la posibilidad de implementar un IVA provincial, al cual nosotros estamos completamente en contra de reemplazar un impuesto que ya es regresivo, que es ingresos brutos, por otro impuesto que es igual o más regresivo, porque es un impuesto al consumo directo, que afecta directamente los bolsillos de todos los ciudadanos. Si se tomaran algunas de las medidas que mencionaba antes, se podría aumentar la recaudación y de esta manera anular rápidamente la tasa vial y la ley 10.078, que son injusticias tremendas que el gobernador de la Sota sigue descargando sobre el pueblo de Córdoba. Pero además, en el último caso, en lo que refiere al pago diferido de los jubilados, estamos hablando de un derecho constitucional cercenado,
que es el 82% móvil, y que se agrava aún más porque nosotros estamos en una provincia en la cual los trabajadores aportan más que en el resto de las provincias, aportan el 18%, y durante años el fondo complementario ha sido un agujero negro, una caja negra que nunca se supo qué se hizo con esa plata, y encima ahora tenemos que ver que aparentemente la actual titular de esa caja de jubilaciones va a ser el próximo ministro de Finanzas. Otro criterio metodológico equivocado que también muestra las prioridades del gobierno tienen que ver con que para establecer la pauta de aumento salarial para el 2016 se toma en cuenta el índice mentiroso del INDEC del 14,5. En cambio, y esto también lo expresé en la Comisión de Presupuesto ayer, a la hora de los aumentos impositivos se toma el 20, el 25, hasta el 30%. Esto demuestra que es un presupuesto con doble vara, para los salarios menos, para los impuestos más. Y si realmente es irreal, como se ha reconocido en este recinto, entonces justamente la crítica es esa, que de antemano se utilicen cifras que ya sabemos que no son reales, cuando la provincia tiene la potestad de usar sus propias estimaciones como se hacen en otros lados. Y también recordemos que la recaudación la sigue haciendo Collector, una empresa amiga del gobierno provincial, me voy a abstener de hacer otras consideraciones, mediante un contrato realmente leonino que creemos que se tiene que rescindir. ¿Por qué afirmo que este presupuesto relega las principales necesidades sociales? Veamos algunos. Hola, ahí está. Por favor. En relación a los salarios, ya dije que se limita el aumento a una inflación falsa. Una maestra hoy cobra un neto inicial de 8.500 pesos, una enfermera auxiliar alrededor de 9.000, un administrativo 6.800, todos debajo de la canasta básica familiar. Es decir, que tenemos a miles y miles de trabajadores cordobeses debajo de la línea de pobreza. La masa salarial baja del 50% al 49% en el 2016. Por supuesto que esto se da en el marco de que todos los funcionarios, incluidos los legisladores, cobran salarios muy por encima de esto. Por eso mi primer proyecto de ley que presenté era justamente para equiparar los salarios de los funcionarios al de una directora de escuela, porque considero que si los funcionarios tuvieron un nivel de vida más cercano a un sueldo promedio, probablemente tendrían un poco más de sensibilidad social a la hora de confeccionar estos presupuestos, a la hora de determinar los aumentos de salario de los trabajadores que, dicho sea de paso, son los que se ponen al hombro las tareas cotidianas a cargo del Estado. Un párrafo aparte merecen las compañeras y compañeros contratados, que son miles en el Estado provincial. Y la verdad que es una vergüenza, porque el Estado, que debería ser el ejemplo del pase a planta permanente, es el protagonista a la hora de aplicar la precarización laboral. Por otra parte, en cuanto a los nombramientos de personal que hacen falta, solamente se estiman la incorporación de 1.500 policías y 185 docentes, maestros para las zonas rurales. Nada en salud. De hecho, la contadora ayer me decía de que en realidad, comparando las plantas, había algunos aumentos, pero me tomé el trabajo de compararlas y eso no es así. Incluso en educación la diferencia es menor a 185, que es lo que establece el mensaje de elevación. Fíjense que la situación en salud, sobre un total de 10.500 agentes, alrededor de la mitad son enfermeras, el resto médicos y otros profesionales. O sea, una relación 1 a 1, que debe ser única en el mundo, porque la Organización Mundial de la Salud establece que la relación debe ser 4 a 1. Sin embargo, en este presupuesto no hay un solo peso para incorporar
más enfermeras en los hospitales de la provincia, lo cual claramente resiente la calidad de atención en salud para nuestros pacientes. Y ya que hablé de los policías antes, me quiero referir al presupuesto de las políticas de seguridad, porque con este presupuesto se va a terminar en la policía con 28.500 agentes, mientras que en salud tenemos 10.500 agentes, o sea, casi 3 veces más para el aparato represivo que para curar a la población. Ni que hablar de la política antinarcotráfico, que al estilo SWAT persiguen, de hecho se reconoce públicamente, solamente el menudeo y no a los grandes narcotraficantes. Y la verdad que el hecho de que se proponga destinar 350 millones en equipamiento a una fuerza en la cual acaban de desaparecer 70 armas y municiones y que encima los jefes dejan correr y miran para otro lado, la verdad que me parece grave, porque ante esta crisis policial que ya lleva varios capítulos, no hay que poner ni un peso más. No es con más policías ni con más armas que vamos a combatir a la inseguridad que existe. Está probado que el delito crece no por el crecimiento de la pobreza, sino porque crece la desigualdad. Y por eso es que hacen falta políticas de fondo para revertir esa brecha social. Además de cambios profundos en esta institución que, bueno, no voy a desarrollar ahora para no extenderme. Y fíjense que a la única policía a la que le bajan los fondos es a la policía ambiental. O sea, en una provincia donde crece la sojización, donde ya casi no nos quedan bosques nativos porque crece los desmontes indiscriminadamente, donde crece el uso indebido de agrotóxicos y la contaminación en general, se les saca recursos a quienes deben controlar que eso deje de suceder. En educación crecen los subsidios a las escuelas religiosas y privadas de 4.173 millones este año, sube a 5.558 millones en el 2016, cuando esos fondos, a mi entender, deberían destinarse a la educación pública y a fortalecer el derecho a la igualdad de oportunidades. Por otra parte, las partidas para infraestructura y mantenimiento sigue siendo insuficiente y esto lo vemos lamentablemente año tras año cuando las distintas comunidades educativas se ven obligadas a tomar los establecimientos, a movilizarse, esperando una respuesta siempre tardía por parte del gobierno. Sin ir más lejos, en el día de hoy ha habido otra movilización de estudiantes secundarios reclamando por el estado de sus escuelas. Y el colmo han sido los relojes biométricos, que también presenté un proyecto en relación a esto, en el cual se han gastado casi 40 millones para regimentar a los docentes, cuando con esa plata se podrían haber construido 11 escuelas nuevas. Por último, pero no menor, porque es un tema cual nosotros nos preocupa mucho, que es el de la violencia de género. Aparentemente hay un programa nuevo, el programa 689, que no sabemos bien de qué se trata porque solamente especifica transferencia a privados, pero lo que está claro es que no está previsto la incorporación de personal idóneo, ya sea psicólogos, abogados, trabajadores sociales, para dar realmente contención a las víctimas como venimos planteando. No está previsto la construcción de ningún refugio por parte del Estado provincial. Y fíjense qué contradicción, porque de acuerdo a lo que está estipulado para publicidad de gobierno únicamente, y que además después sabemos que es muchísimo más, se destinan 323 millones, lo cual da 90 pesos por habitante, por año. En cambio, para combatir la violencia de género, se van a destinar solo 23 pesos por mujer por año. Por eso solicito que se incluya una partida de emergencia de al menos 50 millones de pesos para comenzar en el 2016 como mínimo con la construcción de 10 refugios, que claramente es lo mínimo para poder empezar
avanzar, porque no sirve que nos sigamos sacando fotos con el cartelito de Ni Una Menos, pero que no tomemos ninguna de las medidas que tanto las mujeres como el pueblo vienen reclamando. Somos nosotros y no otros los que hoy tenemos la posibilidad de tomar medidas concretas para acabar con este flagelo. Estas son algunas de las razones por la cual no voy a acompañar a este presupuesto.